Bienvenidos sean todos a una clase de educación cultural y artística. El día de hoy vamos a ver lo que se llama el autorretrato. En la clase anterior teníamos que ver con los retratos realizados por algunos artistas que buscaban exponer algunas expresiones a través de lo que son sus pinturas y obras de artes. En la actualidad podemos responder la siguiente pregunta: ¿cómo puede un autorretrato expresar tu identidad? Eso quiere decir que a través del autorretrato yo puedo expresar lo que son emociones, más o menos analizar lo que son los gestos, expresiones representadas a través de un autorretrato. Vemos que la diferencia entre retrato y autorretrato existe, que ambas son representaciones artísticas o representaciones gráficas, pero el retrato lo hace un artista de otra persona y el autorretrato lo hace el artista de sí mismo. Entonces ahí está la diferencia entre el retrato y el autorretrato. Dentro de algunas características que vemos, el autorretrato puede ser representado a través de esculturas, pinturas y varias disciplinas. Es por eso que vamos a responder a las siguientes preguntas, en las cuales se reflejan qué expresan los siguientes rostros que están viendo en pantalla y qué emociones transmiten. Entonces, es decir, tenemos dos obras de arte, una de el pintor Osvaldo Guayasamín, pintor o artista ecuatoriano, el cual realiza un autorretrato de sí mismo en 1963. Este mismo expresa a través de lo que son la pintura algunas emociones que quiere caracterizar en sus obras de arte. Por ejemplo, tenemos que el autorretrato de Mártir, hecho por Artemisia en el año 1615, reflejaba algún tipo de emoción. Entonces, para contestar la primera pregunta que tenemos es, ¿qué expresan sus rostros? Entonces, la primera pregunta podríamos decir que el pintor, el autorretrato de Osvaldo, eh, en, en sus expresiones podemos observar que tiene ojos caídos o decaídos, con una mirada distraída, el gesto de su boca, un ceño fruncido, el gesto de su boca denota lo que es preocupación. En cambio, en el otro autorretrato tenemos que los ojos se observan directamente a quienes los estamos analizando, es decir, al observador o al espectador, y su mirada es bastante fija, tiene el cuello ligeramente virado o girado y su semblante es serio, sereno, lo cual transmite una sensación de tranquilidad. Si ustedes observan muy bien que su rostro se nota bastante tranquilo en comparación de. Entonces, para completar lo que son las preguntas, podemos decir que el artista muestra ojos decaídos, con una mirada distraída, con gestos de preocupación que denotan a través de lo que es el ceño fruncido, y esto hace que nosotros observemos muy bien qué trata de transmitir. En la parte de mártir, es decir, el autorretrato como mártir, tenemos que se observan ojos eh, directos, si se le puede llamar, y que cuello virado o girado. También podemos denotar serenidad, tranquilidad
Y eso observamos a través de lo que es el rostro, lo cual se denota un poco de seriedad. Entonces allí tenemos algunos aspectos que denotan lo que es la parte de que expresan su rostro. Con respecto a la siguiente pregunta, que es, ¿qué emociones transmite? Entonces podemos decir que, por ejemplo, el autorretrato de Osvaldo transmite lo que es seriedad y preocupación. El de la mártir, el autorretrato de Artemisia, transmite lo que es tranquilidad. Tranquilidad, serenidad. Entonces, continuando con las siguientes preguntas, podemos definir a través de la observación de estas obras de arte qué rasgos de carácter de los personajes crees que ponen de manifiesto y qué edad crees que tiene cada uno de ellos. Podemos en la primera pregunta decir que el autorretrato de Osvaldo muestra un carácter un carácter energético con características de preocupación, se le denota firmeza y algo de tristeza. En el caso de la mártir, el de Artemisia, este es un autorretrato que muestra lo que es seguridad de sí misma, algo de nostalgia y también se le nota lo convencida que está de su talento. Entonces, lo que es seguridad y convencimiento de su obra de arte. Como pueden ver, hemos de alguna forma denotado algunos aspectos de las pinturas y por supuesto qué edad cree que tiene. Bueno, yo a Osvaldo en ese rostro por ciertas facciones de la cara o líneas de expresión, podría decir que tiene, no sé, unos 52 años. Y en el caso de la mártir, el autorretrato de Artemisia, puedo decir que tiene entre los 16 a 25 años aproximadamente. Recuerde que en aquella época se había una serie de notaciones con respecto a los rostros. Una chica de 16 años se consideraba una mujer lista para el casamiento y por supuesto su forma de vestir y de maquillarse pues nos podría arrojar cierta edad. También hay que observar las líneas de expresión del rostro, que no vemos muchas líneas de expresión marcadas, lo cual eso me indica que es bastante joven. A diferencia que la de Osvaldo tiene bastante líneas de expresión, lo cual eso me indica una cierta edad. Entonces, para que tengan en cuenta esos aspectos de que corresponden a la parte de los evaluación de los rostros, es como que análisis de los rostros o una evaluación de los rostros. El autorretrato realizados por Osvaldo Guayasamín, un ecuatoriano pintor muralista, reconocido por sus grandes obras, entre ellas, algunas de ellas están en la Universidad del Ecuador, otras en el Palacio de Gobierno. Sus corrientes artísticas se basaban en el tenebrismo, tenía una influencia de lo que era la pintura barroca o la expresión artística barroco. Era un hombre que tuvo más de 48 exposiciones individuales durante toda su carrera, no solamente en países de América, sino que también en Europa realizó grandes producciones, lo cual le catalogaron lo que era su fama y su prestigio. En esta también tenemos lo que es la Artemisia, que es una italiana que hizo lo que son grandes obras y
sus pinturas eran reconocidas por el estilo que llevaban, es decir, que estas personas eran reconocidas por su trabajo y durante mucho tiempo representaban lo que eran las expresiones de los seres humanos a través de sus obras de arte. Como pueden observar, tenemos aquí, este reflejaba lo que es el sacrificio, lo que fue el descubrimiento de lo que es la Amazonía. También tenemos algunas obras donde expresaba, más que todo eran como tenebrosas, por eso se le dice que su orientación o su corriente artística se basaba en el tenebrismo. Dentro de la parte de Artemisia tenemos el resaltamiento de algunos colores predominantes como el amarillo y el azul, lo cual caracterizaba mucho a lo que eran sus pinturas. Entonces, para continuar, veamos que dentro de estos artistas tenemos la obra de Miguel Cervantes. ¿Qué tiene que ver? Ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esto con lenguaje. Pues tiene mucho que ver, ya que si usted averigua sobre las obras escritas de Miguel Cervantes, escucha lo que es su lectura, la descripción de sí mismo que hace Miguel Cervantes en el escrito, y después de leerlo cierra los ojos y se imagina mientras escucha la lectura o escucha el video sobre la lectura, la descripción de sí mismo, usted puede imaginarse cómo son las expresiones de este artista. Entonces, allí es donde vienen las preguntas. ¿Cómo te imaginarías a Miguel Cervantes? ¿Te atreverías a dibujarlo a partir de lo que es el texto? Haz un dibujo de Miguel Cervantes y llega a las conclusiones sobre el dibujo que hiciste. Es decir, no importa cómo lo hagas, trata de representarlo a través de un dibujo, cómo se describía a sí mismo. Esto lo podemos hacer con nosotros mismos porque muchas veces nos describimos de una forma y las personas nos analizan a través de otra. Y por eso que en la tarea que les voy a enviar, ustedes tendrán que hacer una descripción de sí mismo y asimismo pedirle a dos amigos o dos familiares que te describan, porque la perspectiva que tienen ellos es muy diferente a la que tenemos nosotros de sí mismos. Entonces, es decir, que es importante saber cómo nos conocen o cómo nos ven los demás. Este artista hizo muchas, hizo entre sus obras más famosas, tenemos que fue la parte de la primera parte de la Galatea, también tenemos Don Quijote de la Mancha y los trabajos de Pérsiles que fueron escritas entre 1547 que nace y muere en 1616. Miguel Cervantes fue un hombre caracterizado no solamente por sus obras de arte, sino que también nace dentro del siglo XVI en España, Madrid, y él se alista en la Armada Española, la cual peleó contra los turcos en la batalla de Lepanto, donde un disparo le destrozó la mano izquierda, dejándole inutilizada para siempre. Tiempo después fue atacado por algunos piratas, prisionado, vendido como esclavo. Después fue rescatado por familiares, se casó y escribió las grandes obras que hoy en día se conocen. No consiguió mucho dinero, pero consiguió el reconocimiento mundial por sus escritos. Fue encarcelado y durante ese cautiverio, él escribe lo que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. De él se ha dicho hay muchas biografías en el internet en las cuales puedes buscar, leer novelas, ejemplares. Tenemos que sus obras reflejaba lo que era la instancia y que las primeras eran consideradas como unas obras cumbres de la literatura universal.
Ha sido traducida en varios idiomas y adaptadas a cómics, televisión, radio, teatro y cine. Entonces, es decir, es un personaje muy icónico, no solo de la literatura, sino que también como artista. Dentro de lo que es las curiosidades o lo que nosotros podemos representar de sí mismo, es que a través del autorretrato nosotros podemos ver o dar un espacio donde podemos reconocer nuestros defectos, nuestras virtudes, cualidades, cómo somos físicamente, cómo somos en la parte comportamental, es decir, cómo nos comportamos, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro ingenio o nuestra creatividad para desarrollar y no solo desarrollar, sino que también poder no solamente eh, ejemplificar nuestras cualidades, sino que también poder dar paso a nuestra creatividad. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Ha sido un placer estar con ustedes. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.